Buenas tardes, una alegría saludarlos en estos días que aquí por el hemisferio sur estamos recibiendo a la primavera, y qué mejor época, justamente el renuevo de toda la creación, para ver en este video que estamos grabando hoy acerca de cómo la iglesia primitiva, también en la comunidad de los hechos y primeras comunidades, valga la redundancia, se renovó en cuanto también a cómo eran las relaciones entre los discípulos, entre los apóstoles y las personas que integraban esas comunidades y qué tipo de ministerios se establecieron en la comunidad primitiva. Una breve anécdota. Cuenta el relato, que yo lo tengo por verídico según llegó a mis oídos, acerca de un sacerdote que en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se acerca a uno de los tantos moribundos y le ofrece rezar con él o por él. Este moribundo, justamente como su palabra lo indica, estaba al borde de la muerte. Y esta persona, como puede, le indica al sacerdote, capellán del ejército, de que tenía frío, frente a lo cual el sacerdote se saca su saco y lo tapa. Después le indica que tiene sed, frente a lo cual el sacerdote va y busca agua y le humedece los labios. Después el moribundo le pide que tiene hambre también, con lo cual el sacerdote consigue un pequeño pedazo de chocolate y se lo da. Después de esos 3 pasos, esta persona le dice al sacerdote: ahora sí, ahora recemos juntos, recemos a ese Dios que me cubrió cuando tenía frío, que me dio de beber cuando tenía sed y que me alimentó cuando tenía hambre. Esto es lo que hace la iglesia primitiva en su organización. ¿Qué es lo que hace? Le muestran los apóstoles, la comunidad que se empieza a organizar, simplemente empiezan a compartir lo que ellos habían recibido de Jesús, el Hijo de Dios, en cuanto a cómo Jesús los había servido a él, de diferentes formas. Primero, a través de un ministerio común, se organizan los apóstoles, que eran, los 12 apóstoles, recuerdan la historia, que incluso eligen a uno para que sigan siendo 12, porque van a reemplazar a Judas Iscariote, que se había suicidado. El número 12 es muy significativo para el pueblo, para la nueva comunidad. 12 son las tribus de Israel y 12 van a ser los discípulos, es decir, el nuevo Israel que se está formando. Después el número 12 luego también lo vamos a tener mencionado en el libro del Apocalipsis, cuando menciona que el templo del Dios viviente tiene 12 puertas, justamente haciendo referencia a cada uno de los discípulos. Junto con los 12 discípulos también se habían nombrado los 7 diáconos, el grupo de los 7 llamados, que era justamente para la atención de las mesas, atendían a la gente. También el número 7, número muy significativo, porque justamente el número 7 para los términos bíblicos es el número que marca la perfección, porque en 7 días Dios creó, en 6 días creó el mundo y el 7º descansó, y tiene que ver con eso también, con una nueva creación, como le hacía referencia al comienzo, una nueva forma de ser una estructura religiosa separada de la forma en que estaba organizada la sinagoga y también de la forma en que estaban organizados los otros ritos paganos, de los cuales también se empezaban a convertir al cristianismo. Entonces tenemos, en primer momento, ministerios comunes que hacen los apóstoles y los diáconos, hacen la coordinación y la animación de la vida en comunidad, tal como ellos la habían experimentado de Jesús. También
junto a los ministerios, se suma a los ministerios comunes, lo que se denomina los ministerios proféticos. En todo el Antiguo Testamento, los profetas ocupan un lugar, si se quiere, no sé si es la palabra adecuada, pero de privilegio. De hecho, son los que anuncian la llegada del Mesías. El pueblo de Israel en determinado momento se pierde la voz profética, que justamente retomada luego con Juan el Bautista y también con Jesús, que es profeta. El profeta tiene que ver con esta particularidad de una persona de poder discernir, de poder tener sabiduría para saber entender los tiempos en los cuales se están viviendo. Con respecto a esto, los profetas van a ser, los apóstoles y profetas van a ser también una especie de puente entre Dios y los hombres, mostrándole a los primeros hombres, a las primeras mujeres de las comunidades primitivas, qué es lo que Dios a través de Jesús le estaba pidiendo para hacer con sus vidas. Este hacer, que como ya lo vimos en la semana anterior, era un hacer que en muchos casos esta acción de vivir el Evangelio, la buena noticia de Jesús, lo llevaba justamente a la muerte. Entonces, los apóstoles no minimizan, no hacen, si la palabra es no minimizan lo que significa vivir la fe cristiana consecuente con las acciones. Y tampoco mienten, no les dicen a los primeros cristianos que todo va a ser un lecho de rosas, o no presentan una visión casi romántica de Jesús, sino que es un desafío permanente, y como lo veíamos en la semana pasada, a la entrega de la propia vida. A este tema lo vamos a retomar ahora sobre el final del video, cuando veamos el tema del ministerio del sufrimiento. Entonces, junto también a los ministerios comunes, que eran los de servicio, al ministerio profético de la Iglesia, se suma también lo que tiene que ver con el ministerio pastoral, que es del propio cuidado. Volvamos a recordar la imagen que se toma justamente de Jesús, el buen pastor, que cuida a sus ovejas. Y nos dice Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, los versículos que van del 28 al 29, que es la despedida, en el contexto de la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso. Les dice: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán a mi rebaño. Y aún entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, les recuerda Pablo, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. El velar tiene que ver, el origen de la palabra velar, tiene que ver con el origen de la palabra vigía, el que está atento, el que cuida. Recordamos las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Jesús plantea que estar en rezos y atentos, velando hasta la llegada, hasta la pronta venida de Jesús. Este velar, que significa un estar atentos, pero una atención que tiene que ver con el cuidado también de todo el rebaño. Si nosotros hubiéramos leído la versión en griego, nos hubiera aparecido en este texto la palabra episcopo, de la cual viene la palabra, episcopado y la palabra obispo. Esa palabra en griego significa vigía, el vigía que está atento a que no venga nadie a dañar al rebaño. Es la función que hoy cumplen los obispos dentro de la iglesia, ¿no? El estar atentos
al cuidado de todo el rebaño de la iglesia. Esto es entendido en el libro de Hechos justamente como el ministerio pastoral, tomando, como les vuelvo a reiterar, la imagen justamente de Jesús el pastor y este modelo que nos deja Jesús de cómo Él, siendo el Hijo de Dios, sirve y nos sirve a cada una de nuestras vidas. Otro de los ministerios también importantísimos para la iglesia primitiva, también para la actual hoy, ya les voy diciendo, son 5 en total los ministerios que aparecen mencionados en el libro de los Hechos, es el ministerio sacerdotal. Es justamente aquel ministerio que lleva adelante el compartir la palabra, la liturgia de celebraciones, la alabanza, el que empieza, los que van a bautizar, los que van a dar los que van a compartir lo que la palabra de Dios les dice a través de ello y de la lectura de lo que empezaban a leer cada vez que se reunían las comunidades primitivas. No nos olvidemos que las primeras lecturas que empezaron a compartir fueron justamente las del apóstol San Pablo, porque es el primer material elaborado. Los evangelios van a venir un tiempo más tarde. Pero entonces, ¿por qué no necesitaban a los evangelios? Porque tenían a los discípulos. Entonces eran los discípulos los que compartían en las comunidades primitivas lo que ellos habían visto y oído de nuestro Señor Jesucristo. Y luego empiezan entonces a compartir las lecturas, después más adelante, las lecturas de las epístolas. Junto a estos 4 ministerios que ya les he mencionado de la iglesia primitiva, llegamos al último, que también, como cada uno de estos ministerios, está atravesando todo el libro de los Hechos, que es el ministerio del sufrimiento. Hemos estado viendo en los videos anteriores el tema de los primeros mártires. El libro de los Hechos no da una respuesta al porqué del sufrimiento. En el Antiguo Testamento se entiende el sufrimiento como una especie de castigo porque las personas habían hecho algo mal. Eso teológicamente se modifica a partir del libro de Job, esto es del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo que se plantea es el ministerio del sufrimiento, en tanto que seguir a Jesús en algunos momentos inevitablemente nos ocasiona sufrimiento, en tanto que el mensaje es rechazado, que no es entendido y que quiere ser callado. Entonces estos 5 ministerios forman, hoy diríamos en terminología moderna, transversalizan absolutamente todo el libro de los Hechos y nos hablan de cómo también hoy tendrían que estar funcionando en cada una de nuestras comunidades activamente estos 5 ministerios como los 5 pilares que mantienen una iglesia viva, una iglesia en donde somos cuidados, una iglesia en donde se comparte la palabra del Jesús de la historia, en una iglesia que es la que imparte los santos sacramentos, una iglesia activa y atenta a las necesidades de todos aquellos que la componen y también de aquellos que no la componen, pero a la cual está llamada a compartir la buena noticia. Dicho esto, espero que entiendan por qué al principio del video les compartí la anécdota de este sacerdote durante la Primera Guerra Mundial. Porque lo que hacen los primeros discípulos, los apóstoles, más que hablar, es a través de sus gestos compartir lo que Jesús había hecho también a través de gestos con cada una de sus vidas. Y sí, y las palabras son válidas, pero siempre hay alguien, una vez dijo, un filósofo español que se llama Fernando Savater, dijo, las personas se podrán olvidar de las palabras que le dijiste, las personas se podrán olvidar
de las acciones que hiciste, lo que no se podrán olvidar jamás las personas es de cómo las hiciste sentir. Y parece contradictorio, pero es así, porque cómo hacemos sentir a los otros es un concepto de integración entre palabra y acción. Y es también acá lo que los apóstoles entendieron y compartieron en la organización de las primeras comunidades. Que sea un tiempo de bendición para cada una de nuestras vidas. Ha sido un placer compartir este tiempo caminando juntos a través de las páginas del libro de Hechos, y que sea justamente el Señor de un nuevo camino, el Jesús que sigue vivo en medio nuestro, el que nos aliente en cada uno de nuestros andares en este tiempo. Que Dios los bendiga.